Hay costumbres que empezaron en la antigüedad y que todavía en el día de hoy tienen vigencia. Costumbres buenas y costumbres malas. Hoy vamos a tratar, justamente, vamos a tocar algunas de estas costumbres que han estado marcando la humanidad a través del tiempo y que pesa sobre nosotros el hecho de que, siendo malas, no tomamos decisiones radicales que nos ayuden a salir de estas cosas, a quitarnos ese sello, esa marca dañada que ha hecho daño ayer y que ha hecho daño hoy. Empezando así, queremos introducirlas y darle gracias a Dios sobre todo de el tiempo que nos permite estar en compañía por esta vía y poder tocar estas cosas que muchas veces están guardadas en nuestros corazones, que muchas veces son muy dolorosas, no muchas veces, siempre son dolorosas, pero que no siempre son tratadas como deben ser tratadas. Qué bueno que Dios, el Dios que nos creó, tiene planes de bien y no de mal para nuestras vidas. Y cuando nos acercamos a Él, Él viene con su bálsamo, viene con sus llaves de libertad, viene a traer a nuestras vidas esperanza. De las dos de estas cosas que estamos hablando, de esas costumbres, hay dos historias en la Biblia que Dios permitió que fueran narradas para nuestro bien y para, una vez más, presentar ese espejo que es la palabra de Dios, ante el cual podemos ver nuestra condición, porque todo sale del corazón. Eso es lo que Dios nos enseña. Nuestro corazón acumula maldades, acumula dolores, acumula fracasos, cosas que van desmoralizando y realmente trayendo una destrucción a nuestras vidas, a nuestra identidad y a nuestra propia aceptación. La primera historia, y mire qué interesante, están narradas una en el capítulo 37 de Génesis, otro en el capítulo 38, y las dos surgen de familias totalmente destrozadas, familias que tenían patrones de engaño, mentira, de situaciones no resueltas que provocaban el caos, provocaban el dolor. Primera historia, Génesis 37, tiene que ver con una familia en la que 10 hermanos odiaban, rechazaban totalmente a uno de ellos, porque ese uno había recibido el amor del Padre de una forma tan visible, no ajustada. Este hombre se había volcado a proteger a este muchacho, hacía muchas diferencias entre él y el resto. Y el resto estaba lleno de celos, de envidias, de contiendas, de enemistades, y llegaron al punto de odiar a este hermano que se llamó José. En un momento específico, no está el papá ahí, de hecho estaban ellos haciendo la tarea de cuidar las ovejas. José es enviado por su papá a saber, a tener noticias de los hermanos que estaban muy lejos de la casa. Y cuando ellos lo vieron llegar, dice la palabra que ellos planearon asesinarlo. Dos de ellos trataron de que no fuera así. De todas maneras, venía hacia ellos, pasaba por allí una caravana de mercaderes que acostumbraban a tratar, vender personas, tráfico de personas, venta de personas, trata de personas. Esa costumbre que viene desde tan atrás, en la palabra nos es escrita. Y en este momento la víctima fue José. Dice que sus hermanos lo vendieron sin ninguna compasión, simplemente lo vendieron, querían deshacerse de él por la condición en que la familia se encontraba, por el odio acumulado, el sentido de venganza, no podían resistir a José. Lo vendieron a personas que ellos sabían que nunca iban a volver a ver a José, y dice que estas personas llevaron a José a Egipto, lo vendieron allí a un capitán del faraón, y de esa forma José para ellos desapareció. La venta de personas, el tráfico de personas, es solo un resultado de la condición del corazón y del odio, sobre todo el menosprecio a la vida. Hemos llegado a un punto en que la vida de los demás no nos importan.
Hay personas que les molesta tanto a otros, les molesta la vida de otros tanto que han decidido poner fin a esa vida o han decidido ser crueles con esa persona. Cuando nosotros no entendemos que Dios puso en nosotros dignidad, lo que va a ocurrir es que maltrataremos a otros. Otros no tendrán valor. Y vender a una persona como si fuera una cosa es algo que ha ocurrido desde atrás hasta el día de hoy. Hemos cosificado a las personas, es decir, le hemos dado el mismo valor de una cosa. Las vendemos como si fueran mercancía. Hoy un ser humano, sea niño, recién nacido, un poco más grande, hasta personas adultas, son vendidas, son traficadas, son dañadas. Y dentro de eso entra la prostitución, una de las mercancías y de los mercados más vendidos en la tierra desde ayer hasta hoy. No tenemos hoy de detenernos en ese aspecto, pero sí vamos a mencionar la siguiente historia que está en el capítulo 38 y tiene que ver con una mujer llamada Tamar que enviudó 2 veces, y esto es muy significativo lo que voy a decir ahora, que Dios lo revela. Esta mujer quedó viuda porque el primer esposo, el hombre con que se casó primero o el hombre que se casó con ella, dando el orden que en ese tiempo se tenía, dice que era tan malo, su vida era tan corrompida que Dios lo disciplinó quitándole la vida. Queda viuda y la usanza de ese tiempo era que cuando quedaba viuda una persona, una mujer, si tenía hermanos, otro hermano iba a tomarla como esposa para que hiciera descendencia, tuvieran hijos y el hermano que había muerto no quedara sin descendencia. Ocurre que sí, había otro hermano, realmente habían 2 más, y el papá, que es hijo de Jacob, que es hermano o uno de los hermanos que entregó a José, es decir, estuvo en ese lugar, en ese momento cuando José fue vendido, es el papá que dice, mi otro hijo va a ocupar el lugar de aquel que murió. Y entonces Tamar es ahora viuda, pero es a partir de ese momento la esposa de ese segundo hijo de Jacob, que era hermano de su primer esposo. Y dice que este hombre era tan mal, se llamaba Omán, era tan malo que Dios también le quita la vida. Y de ese nombre sale una de las patologías sexuales más difíciles que se llama onanismo. Muy frecuente, pero muy trágica. Del nombre de él sale eso. Psicológicamente se conoce como onanismo. Entonces, este hombre es quitada su vida y ya quedaba un solo hermano, el menor. Y el padre dice, no lo voy a dar. Le pide a Tamar, vete a tu casa, yo te aviso cuando él esté grande para que entonces te cases con él. Y esta mujer espera y espera, y como tenía deseos de tener descendencia, utiliza una herramienta sumamente peligrosa. Y ella se viste como prostituta, se pone en el camino, parece que esa era la costumbre, por lo que la palabra de Dios dice, se pone junto al camino esperando una persona que llegue para que le pida sus servicios. Y dice que quien pasa por ahí y la ve justamente es Judá, el padre de los anteriores que murieron. La ve, le pide el servicio sexual, ella le dice, dame una prenda, dame un cabrito, y entonces él le dice, no ando con eso, y le pregunta, ¿qué puedo darte? Ella dice, bueno, dame tu bordón. Era el tipo de digamos, objeto que usaba un hombre en ese tiempo para decir que era el jefe de una casa, de una familia, que tenía autoridad. Él le da eso, ella le pide su anillo, le pide otra cosa, 3 prendas toma. Y entonces, tristemente, como prostituta, se acuesta con su suegro. De allí queda embarazada. Lo que queremos destacar es lo que Dios quiere que veamos. Como una persona cuando se siente abusada
puede tomar decisiones, o cuando tiene una meta, puede tomar decisiones que van a destruir su vida. Esta mujer, queriendo lo que quería, terminó haciendo algo abominable para Dios, y se marcó un pecado más, se selló un pecado más en esa familia. ¿Qué Dios quiere enseñarnos? Que nosotros tenemos que revisar nuestros corazones continuamente para que no caigamos en trampas que el enemigo va a usar en contra nuestra y va a sellar nuestras vidas para mal. Hoy hay miles de niñas, miles de adolescentes, millones de mujeres que han caído en estas trampas porque hay puertas abiertas o porque simplemente las engañaron. Dios quiere traer hacer presente a nosotros y hacernos sensibles de que tenemos que revisar nuestras vidas. Y al otro lado de la calle, las mujeres que vemos a otras sufriendo, sentir compasión y buscar solución. Hoy vamos a tener una conversación muy amena con Patricia Landolfi, que el mes pasado justamente grabó un programa y quedamos en cerrar ese capítulo porque Dios les ha permitido hacer a Federico y a ella, su esposo Federico Sejarra y ella, hacer una película justamente para desenmascarar e ilustrar qué pasa en el mundo de la prostitución y del tráfico de personas, tráfico sexual. Regresamos ahora. Si Jesús es el lirio de los valles, ¿por qué no adornas tu vida con él? Jesús dijo, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Juan 3, 19. Continuamos en este momento con la conversación que les había dicho en la introducción, y esta vez está con nosotros nuestra querida hermana Patricia Landolfi. Bienvenida, Patricia, una vez más. Gracias, amén, hermana. Un privilegio estar compartiendo con ustedes aquí. Amén. Si usted ha visto el programa que tiene que ver con el tema Dios cambió mi lamento en baile, habrán visto el rostro de Patricia y su testimonio, un testimonio precioso. Amén. De cómo Dios cambia nuestras vidas. Y en esa misma línea queremos seguir en este programa, porque no nos vamos a cansar de contar, de decir, de declarar, testificar que Dios tiene el poder de cambiar nuestras vidas. Por más triste, más devastada, más en ruinas que se encuentre cualquiera de nuestras vidas, el Señor tiene el poder de restaurarnos, de darnos libertad y de darnos sanidad. Patricia, hoy queremos que hablemos un poco de continuar hablando de las cosas buenas que Dios hace. Amén. Y esos testimonios preciosos, pero específicamente hablar de estas experiencias que tu esposo Federico y tú han tenido en el área que es producción de películas, y esta última sobre todo, que vas a decirnos ahorita de qué se trata. Pero básicamente el tema trata de personas, prostitución, cómo estas cosas han ocurrido en tu vida. Entonces sí, la primera pregunta es para que empecemos lo que será un buen momento. ¿Qué entiendes que fue lo que dio lugar a que ustedes entraran a esta experiencia? Sí, fíjate, Orfa, nosotros, como te dije en el programa anterior, el Señor nos llamó a ser una productora de cine y ya habíamos terminado nuestro primer proyecto juntos, que se llama Hannah, Regalo de Dios. Duró 4 años de producción y realmente en el momento
que nos encontramos cuando el Señor nos puso en el corazón hacer este proyecto de tráfico y trata de personas, estábamos extenuados. Realmente trabajar con voluntarios no es una tarea fácil y sin presupuesto menos. Así que imagínate el nivel de agotamiento que llevábamos los dos, y estábamos muy, muy relajados en la sala de nuestra casa, descansando y con miras a descansar mucho más. Realmente estábamos extenuados. Y cuando él está viendo su televisión y yo estoy hojeando mi Biblia y conversando con el Señor en ese momento y disfrutando de Él, cuando Él me implanta el deseo, me habla de que hagamos una película sobre trata de personas. En ese momento yo creo que soy yo, y también me hago la pregunta de que una película sobre ese tema hay de sobra, porque nosotros hemos visto muchas. Pero en ese instante el Señor me reclama que no es sobre el crimen, que es sobre el amor que Él tiene hacia esas pobrecitas personas, que Él llora por ellas, que Él sufre por ellas. En ese momento me conmuevo y le comento a mi esposo, que está pasando canales, mi amor, el Señor quiere que nosotros hagamos otro proyecto. A lo que él me dijo, bueno, eso no viene de Dios. Patricia, no inventes. A lo que yo le cuento cómo el Señor me ha hablado de que Él quiere que hagamos una película de lo que Él sufre, de con cuánto le importa al Señor esas víctimas, y que Él quiere mostrarle a ellas cuánto Él las ama y cuál sería el destino de una persona que se dejara usar por el Señor, se dejara transformar, que pudiera cumplir bellos propósitos. Cuando yo le cuento más o menos lo que el Señor ha implantado en mi corazón, Él como que se entusiasma y me dice, ok, si nosotros no, eso podría hacerse, pero necesitamos un título para esa película. Él abre su laptop, comienza a diseñar como algo que el Señor le había puesto en el corazón, como hubiese sido, lo llamamos el primer bosquejo de lo que sería el póster. Y me dice, pero necesitamos un nombre, ¿cómo le llamaríamos? Entonces yo le digo, bueno, en ese caso tendríamos que ponernos en oración para que el Señor nos dé un nombre. En ese instante el Señor me dice, no digas mi nombre. Y yo le digo, mi amor, el Señor me acaba de dar el nombre. Me dice, ¿cuál? Le digo yo, no digas mi nombre. Me dice, excelente, es un nombre que me llega, sí, vamos a hacerlo. Y enseguida se borra todo el cansancio, es increíble, la mano de Dios pasó por nosotros, nos completamente energizó y empezamos inmediatamente esa misma noche. Ustedes estaban como Elías, gastados, sin fuerzas, el Señor les mandó comida. Inmediatamente nos energizó y nos pusimos manos a la obra. Nos reunimos con instituciones aquí en el país. Mientras más yo investigaba y yo escuchaba, el amor que yo sentía por esos sobrevivientes iba creciendo, iba identificándome más, iba diciendo, ¿cómo es posible que estemos tan ciegos a lo que es tan evidente, tan palpable y tan numeroso? O sea, fue conmoviendo mi corazón al Señor, identificándonos, ambos, identificando los sufrimientos de ellos, que fue fácil seguir el proyecto. O sea, el Señor nos puso compasión. Sí. La verdad que conmueve mi corazón también escuchar cómo Dios te reveló cómo se duele su corazón, ¿verdad? Cómo Él sufre por esta persona y cómo quiere restaurarlas. Así como era el programa anterior de cambiar el lamento en baile, en gozo, también el Señor quiere cambiar esas vidas de lamento. Y me identifico contigo porque a veces para mí es un tema lejano, ¿verdad? No conozco casi de la trata de personas y hasta me cuestiono de qué indiferente puedo ser al dolor del otro, porque puedo sentir el dolor de esta persona ahora mientras tú hablas y el dolor del Señor, que siente por ello que todo lo conoce. Y te quería preguntar un poco de ese nombre que Él te dio de la película, en un momento que tú no conocías de qué se trata esto y Dios te revela eso, no digas mi nombre. Dios que conoce todo y que está junto a esa persona, cuando muchas veces eso es lo que dice, me imagino, no digan mi nombre, se ocultan en secreto. Entonces, si puedes abundarnos un poco más de qué es lo que significa ese título de la película y cómo Dios te revela el sentir de esas personas. Sí, cómo no, Gina. Cuando nosotros recibimos ese nombre, nos encontramos el nombre interesante, pegajoso artísticamente, pero no sabíamos la profundidad
que tenía esa frase. Pero cuando comenzamos a investigar, visitar instituciones que se encargan de sobrevivientes aquí y en Estados Unidos, el común denominador era que se sorprendían con el nombre y decían que exactamente eso dicen las víctimas cuando llegan a los refugios, que por favor no las identifiquen y no digan su nombre. O sea que el Señor conoce los corazones de cada uno de sus hijos y de cada uno de los seres humanos, diría yo, y ve más allá de lo que podemos ver, porque Él entiende cada frase, cada palabra que uno emita dentro o con la voz, Él ya la conoce. Wow. Muy bien. Patricia, y yo te quería preguntar, ahora que tú mencionas que ustedes visitaron instituciones, investigaron, entonces la trama de la película es basado en hechos reales. Sí. No se trata de una historia, no se trata de un guión que ustedes crearon, sino de investigación, de datos reales, de estadísticas. Sí, el Señor permitió que yo entretejiera varias historias de sobrevivientes y las entrelazara para hacer la trama total de la película. Son totalmente historias reales. Algunas, como por ejemplo la de la protagonista, me la dio antes de yo saberlo. Él me dio la trama de la protagonista y luego en una institución de sobrevivientes compaginamos exactamente una historia de una muchacha de Florida que le pasó exactamente lo mismo que le pasó. O sea, el Señor te reveló y luego la conociste. Sí. Wow. Él hace eso a veces. Gloria a Dios, sí. Increíble. Y la palabra sobrevivientes, entiendo que puedes ampliar un poquito lo que significa en esta terminología, porque bueno, están los sobrevivientes de cáncer, están los sobrevivientes de drogadicción. ¿Qué significa en ese mundo una sobreviviente o un sobreviviente? Lo que pasa, Orfa, es que el crimen de trata de personas es un crimen que es con el fin de aniquilar a una persona, al fin de la muerte. Entonces, cuando se habla de víctima, es un término como despectivo y denigrante, porque una víctima no llega a sobrevivir, mientras que una sobreviviente es que ha sobrepasado ese horrendo crimen y todavía sigue adelante luchando por su existencia y por desarrollarse. Y por eso es que las mismas instituciones tratan de no victimizar a las personas llamándolas de víctimas, sino que han sobrevivido, que han luchado, que se han superado. Es como para levantarle el ánimo. Por eso no se estigmatiza con la palabra víctima. Te escuché que hay algo que sigue a ese nombre que el Señor les dio, porque hay un elemento básico. ¿De qué se trata? Sí, claro. El Señor nos dio el complemento del título de la película con el fuego interior de un alma invencible. El fuego interior es el Espíritu Santo. La persona que se deja llevar, impulsar por ese fuego interior que cada ser humano recibe de parte del Señor como regalo, porque el Espíritu Santo es un regalo. Nosotros quisimos determinar que con el fuego interior de un alma invencible, que es el Espíritu Santo, la gente puede sobrevivir al tráfico y realizar su propósito que el Señor la diseñó. Qué bueno, gloria a Dios. Tenemos que hacer una pausa. Regresamos. Jesús dijo: el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca cosas buenas, y el hombre malo del mal tesoro saca cosas malas. Mateo 12:35. Yo tenía 13 años y fue mi propia familia quien me engañó. Fui explotada sexualmente. Me llevaron con engaños a un lugar espantoso. 27 millones de personas en todo el mundo son víctimas del tráfico humano. El poder transformador
de la palabra de Dios y el fuego interior de una alma invencible. No digas mi nombre. A partir del 18 de agosto en todos los cines del país. Ay, Patricia, como decía Gina, la verdad que tener más conocimiento me causa dolor sobre la trata de personas. ¿Tú podrías, en tu experiencia de haber entrevistado a jóvenes, hablarnos un poco más de cuáles jóvenes son más vulnerables para caer siendo víctimas del tráfico? Mira, nosotros visitamos a muchas instituciones sin fines de lucro que se basan en rescatar y identificar nichos donde los proxenetas explotan a las víctimas, con la asesoría también de la Oficina Nacional de Investigación de Estados Unidos, Homeland Security, que nos abrió todas las puertas. Eso es un testimonio. Pero después de nosotros investigar y escuchar testimonios, la base de ser elegido para ser víctima de esos delincuentes tiene muchas vertientes. Puede ser un hogar que sea débil en cuanto a que falte uno de los integrantes, o la ausencia del padre, o la ausencia de la madre, o ausencia de ambos, o quizás considerarse poco agraciados, el bullying de hermanos, bullying de familiares, en algunos aspectos, hacen que esas personas, cuando van creciendo adolescentes, reflejen algunas características que esos depredadores están especializados en detectar. O sea, una niña que sufre bullying en su casa, una niña que tenga ausencia de su padre, del amor paternal o de la madre, se va a sentir, se va a mostrar indefensa, insegura. Y eso exactamente, ese depredador tiene un olfato especial para eso y la capta. ¿Capta cómo? Brindándole amistad, brindándole regalos, ofreciéndole, entrenan muchachas del mismo sexo para que se hagan amigas de esas víctimas y que la hagan sentir importantes. Tú eres linda, vamos para la fiesta, yo te voy a acompañar. Y luego de que esas personas consigan esa confianza de esa niña, de esa jovencita que necesita ese apoyo, que se siente querida, amada, valorada por primera vez en su vida, ella accede a ir a una fiestecita, a que la inviten a un hotel. Ella accede porque esos son sus mejores amigos que ella puede complacerlo, y por ahí entra el asunto. También puede ser en el hogar alguna debilidad económica y los mismos padres la venden por asuntos de droga o de falta de dinero o alcohol, cualquier cosa. Realmente es muy penoso que pase eso. También pasa aquella clase de víctima que es molestada sexualmente por uno de sus familiares, en su casa lo nieguen, lo rechacen, digan que son inventos de esa persona, y ella al final decida, como en Estados Unidos, que se huyen de la casa a los 12 o 13 años, huyen, porque su ambiente familiar es insoportable. Al huir, deambular en la calle, esos depredadores están listos para encontrarlos. Y hacen de ellos guiñapos humanos. Y yo leí en unas estadísticas que dice que el 60% es de 18 años o menos y un 20% es de 15 años o menos. O sea que es una edad del joven o la joven vulnerable. Mira, yo creo que hasta más pequeños existe. O sea, ese flagelo, lamentablemente, hay depredadores que se enfocan en niños en la primera infancia. Terrible. Y no son solamente niñas, también son niños, hembras y varones. No tienen que ver, no en tiene que distinto ver. sexo. Hay público en ese ambiente para todo, lamentablemente. Es terrible. Son jóvenes, perdón Gina, no, que son, corroborando con lo que dice Lisa, son jóvenes con identidades débiles, frágiles, lastimadas, que entonces buscan el apoyo, el reconocimiento y la aprobación en esas personas que maliciosamente se acercan a ellos. Inclusive las redes sociales son una herramienta poderosa para esos depredadores captar
las personas que tienen esas debilidades de apoyo emocional, de su identidad marcada en el hogar. Cuando carecen de eso, ellos identifican a esa víctima y ya la capturan por ahí. Sí. Las redes sociales hoy en día son una herramienta bien peligrosa para esos criminales. Sí, eso es evidente y hay muchas noticias se han dado acerca de eso y estudios se han hecho de cómo se captan víctimas, porque ahí son víctimas, engañar a niños, mostrar ese grupo de juegos que la gente se conecta y que bueno, conocí a alguien de la India y conocí a alguien, y muchas veces eso está armado para captar. Hay mucha maldad, realmente es mucha la maldad en el sentido general. Eso precisamente era lo que iba a decir, atención padres por el peligro que hay cuando están descuidados los hijos. Como tú dices, muchas veces son de hogares rotos. En un inicio Orfa compartió 2 historias en la Biblia que Dios permitió que estuvieran ahí para ver en un espejo y para ver el peligro. Porque eso mismo que le pasó a José, que su mismo hermano lo vendieran, es en hogares que están rotos y Dios nos da un privilegio a nosotros de ser padres y con ello una responsabilidad de cuidar a nuestros hijos, no solo lo físico de alimentos, sino lo espiritual. Amén. Y que sepan, hijos, que se sepan amados. Que una niña se sepa amada por su padre, que un niño se sepa valorado, que fue creado con propósito. Porque al escucharte de cómo venden, es como si habláramos de objetos, y hablamos de personas. Personas con sentimientos y son capaces de venderlo sin pensar en el dolor, en esa vida. Y eso de venderlo pasa mucho más de lo que tú te puedes imaginar. O sea, eso es increíble. Y aquí en República Dominicana pasa que por una botella grande de cerveza vendan a su niña. Pasa por una compra que le regalen. Pasa porque el compadre pidió que se le prestáramos a la pequeña de la casa para que vaya a jugar con su hija. Y pasa de miles maneras, de maneras inimaginables. Es muy lamentable. La fragilidad en la que los niños viven es muy fuerte. O sea, en este tiempo más que antes, porque son cosas que se han hecho desde que hay pecado en el mundo. Pero en el tiempo de hoy, esas cosas se promueven y tienen sus defensores, y eso es parte de que el niño viva en plenitud su vida. Hay tantas corrientes dañadas, solo para beneficio personal. En Holanda, yo tengo la noticia por ahí, hay un partido de los pedófilos que promueven el que quieren llegar al Congreso para entonces empezar leyes donde se les permita hacer con los niños lo que a ellos les parezca. Pero no vaya más lejos. Hasta aquí ahora en la Misión Internacional de Justicia, una institución internacional que tiene sede aquí, nosotros en las reuniones que hemos tenido con ellos nos informaron que ellos han luchado y se ha acabado el matrimonio infantil. Pero realmente se acabó de ley, pero no se acabó de hecho. En la práctica, eso es increíble cómo las madres entregan a sus niñas de 10, 12 años para casarlas con hombres mayores de 30, 35, 40, 50 años, simplemente por el hecho que ese hombre va a proveer para la familia X cantidad de dinero, y a lo mejor la mamá ni siquiera lo necesita para sobrevivir, a lo mejor para jugar la lotería o no sé, vamos a decir que para cosas superfluas. ¿Cómo tú vas a entregar un niño que el Señor te puso en tu vientre, que creció en tu vientre 9 meses, que tú lo viste nacer por tonterías? O sea, es una cosa abominable. Es otra vez lo mismo. El ser humano ha perdido el valor que tiene el otro ser humano, el prójimo. Exactamente. Entonces, es una cosa. Yo puedo conseguir algo de ti, ya yo te cosifiqué. ¿Cuánto vales tú? José, 20 piezas de plata. Exactamente. Como tú has dicho, en regiones de esta nación se venden los niños, se venden las niñas por un par de zapatos, un poco de vino, un poco de cerveza, una casa que le fabriquen. Entonces hay una desvalorización de la belleza del ser humano.
Y por eso muchas mujeres terminan de esa forma. Pero inclusive otro caso que se da mucho en nuestras investigaciones es el caso de la niña que hay un matrimonio roto, ¿verdad? La madre se casa con otro hombre y el padrastro molesta a la niña. Sí. La niña va a donde la madre, la persona que tiene mayor confianza, la mujer que le dio la vida, y la madre, para no ofender al padrastro o para no hacer un escándalo o para no aceptar su responsabilidad, dice: cállate la boca, en silencio te quedas, porque eso es mentira, te lo estás inventando. ¿Cuántas veces eso pasa? Muchísimas veces, lamentablemente. Tristemente. ¿Qué pasa con esa persona que crece con ese dolor tan grande de la traición de la persona que más amaba y ya no confía en nadie y comienza a vulnerabilizarse? Y esa misma persona que ha sido abusada en la niñez por alguien de confianza entra en el mundo de la trata bien fácil, porque está completamente vulnerable. Patricia, una Desvalorizada. cosa, ahí podríamos tocar la contraparte del problema, porque tú estás mencionando a alguien a quien están mencionando una situación de abuso y realmente lo que está haciendo es enmascarándola. Sí. Y ahorita hablábamos también del caso de las personas que hacen uso del servicio que dan las mujeres que son víctimas de trata y de pronto no son conscientes de que están apoyando el negocio de la trata, que son usuarios de eso. ¿Tú podrías hablar un poquito acerca de eso? Porque quizás hay personas que nos ven que de alguna forma están apoyando eso y no se están dando cuenta. Sí, porque lamentablemente... Perdón, Patricia, perdona que te interrumpa. Nos están diciendo que ahora tenemos que hacer pausa. En el próximo segmento. Claro que sí. Por favor. Yo tenía 13 años y fue mi propia familia quien me engañó. Fui explotada sexualmente. Me llevaron con engaños a un lugar espantoso. 27 millones de personas en todo el mundo son víctimas del tráfico humano. El poder transformador de la palabra de Dios y el fuego interior de una alma invencible. No digas mi nombre. A partir del 18 de agosto en todos los cines del país. Bueno, esa pregunta, fíjate, sí es muy interesante porque generalmente eso es un servicio que lamentablemente el hombre a veces busca, pero ellos realmente no tienen idea de los inicios, de cómo esas personas llegaron ahí. O sea, ellos no tienen la visión completa. Básicamente yo creo que puede ser que un gran porcentaje de esas personas que usan esos servicios son ignorantes realmente del sufrimiento y el dolor que tienen esas personas. Obviamente es el deseo nuestro que nadie use esos servicios. Claro que sí, eso, evidentemente. pero a veces por desconocimiento. Deberían dejar de usarlo. Claro. Exactamente, en todas las formas. Patricia, y sobre la película No digas mi nombre, ¿qué tú nos puedes comentar? ¿Cuándo estará en los cines? Háblanos un poquito de Sí, la sí, ya la película, gracias a Dios, está lista. Va a ser distribuida por Caribbean Cinemas. Va a estar en todas las salas del país a partir del 18 de agosto. Y la película se ha hecho con la finalidad exclusiva de concientizar a la sociedad, de mostrarle a la sociedad cómo una persona fácilmente es introducida a ese mundo y que nosotros debemos concientizarnos y a la vez sensibilizarnos a aquellas personas que han sobrevivido a ese flagelo. Si saben de alguien que ha pasado eso, un vecino, un familiar, tratar de buscar ayuda. Es un problema
que solo el 5% de los sobrevivientes de tráfico y trata de personas puede realizar una vida normal y realizar su propósito en la tierra. El otro 95%, lamentablemente, se queda en las calles ejerciendo la prostitución, tráfico de drogas, inclusive convirtiéndose en proxenetas y también terminan muertas en suicidio, lamentablemente. Qué pena. ¿Y cómo puede uno ayudar? ¿Cuál sería la forma de...? Sí, en primer lugar, la sociedad debe sensibilizarse con ellas, porque lamentablemente, en general, el ser humano tiende a estigmatizar a las personas que ejercen la prostitución. He escuchado muchas veces decir, no, porque ella lo quiere así, no, porque ese es el trabajo que ella eligió o él eligió. Y realmente debemos primero pedirle al Señor que erradique completamente ese mal, orar por esas víctimas, que no son víctimas, que son sobrevivientes, pero si están todavía en el mundo de la prostitución, siguen siendo víctimas, siguen siendo presas de esa condición. Y también tratar de alertar a la sociedad por medio de propagar la película, por medio de cualquier cosa que oigan, dirigirlos a instituciones como la Misión de Justicia Internacional, que está radicada en el país, y que con el fin de ellos es simplemente darle la mano, sacar a las personas del flagelo y reorientarlas en la sociedad. Ellos no se quedan solamente con liberarlas de su presa, sino que también le ofrecen servicios psicológicos, terapias, y también le ofrecen algún oficio que puedan aprender para ganar la vida honestamente. Misión de Justicia Internacional, para uno repetirlo, sí, importante. Y uno mismo como cristiano, abrirle las puertas, porque como dice, sabemos que Dios hace toda criatura nueva. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, y tenemos que darle la oportunidad, porque como tú dices, la misma sociedad le da la espalda, y no encuentran y se devuelven del camino, así que... Así Y Patricia, ¿podías hablar un poquito del centro, del núcleo, de la trama de la película para que esto despierte el interés en nosotros los que vamos a ir a verla? La película se trata de un grupo de niños que escapa de un antro y salen a la huida, pero hay una que corre más lejos, no se separa del grupo, tiene más ganas de huir, o sea, tiene más algo que la impulsa y se escapa y los otros los atrapan. Ella logra escapar, pero ahí comienza, ella va a una estación de policía, pero ahí pero empieza, no la cuente, no la cuente. Ella entra en un proceso de poder rescatar su vida. Y ella lucha en ese proceso de esa película, en esa trama, con esos fantasmas terribles que quedan en consecuencia de lo que le ha pasado. Entonces es una travesía de altas y bajas, donde tiene muchos confrontamientos con su mismo interior de por qué a ella le pasó eso. Y cómo el Señor, de una manera transformadora, cambia su lamento en baila y logra tener éxito en la vida. Y las facilidades, digamos facilidades, puertas, personas que ayudan, personas claves que se interesan. ¿Cómo ocurre eso? Rápidamente. Sí. Nosotros tuvimos un respaldo del Señor demasiado maravilloso, porque nosotros no tenemos, bueno, por lo menos yo y mi esposo, que éramos los creadores de la idea y de la película, de cómo nosotros podíamos, por ejemplo, manejar un arma o cómo podíamos hacer una redada cuando se hizo el rescate. Y realmente el Señor abrió una puerta tremendamente grande porque el Departamento de Investigaciones de Estados Unidos, Homeland Security, con su nombre en inglés, se interesó por el proyecto, nos dijo que realmente estaban buscando una oportunidad de que una película cinematográfica reflejara su labor. Entonces, pero nos decían la condición de que tenía que ser aparte del tema cristiano, a lo que nosotros nos negamos y le dijimos que no, que la base de toda salvación y toda restauración tiene que ser Cristo. Amén. O sea que no era negociable. Pero ellos dijeron, denos el guión, y cuando leyeron el guión el Señor los tocó y nos abrieron todas las puertas, nos dieron asesoría de los detectives, nos dieron secciones con
casos pasados para nosotros empaparnos de cómo sufren esas víctimas, de cómo llegan a ser abusadas. Y también nos dieron todos los materiales que se necesitan para hacer una película realmente a nivel profesional de cómo se hacen ese tipo de investigaciones y redadas. Nos dieron camiones tractores con equipo de computarizados, nos dieron chalecos antibalas, armas de fuego, asesoría, locaciones reales donde ellos interrogan a los criminales. Realmente fue una puerta extraordinariamente grande que se abrió. Le damos a Dios las gracias. También tuvimos oportunidad de, bueno, el dinero, el Señor proveyó de inversionistas que se interesaran por el proyecto, y también tuvimos la gracia de que una banda internacional de mucho renombre, Miel San Marcos, le fascinara el proyecto y dijera: nosotros queremos ser la banda de la película. Y ahí está la película, apta para todo público. Bueno, tiene un ligero restricción de 13 años en adelante, o si son menores, tienen que ir acompañados de sus padres. No tiene ningún lenguaje obsceno, ni ninguna imagen obscena, pero realmente es un tema un poquito perturbador. Pero si alguna persona entiende que su hijo ya de 10, 11 años tiene la capacidad mental para verla, llévelo acompañado y para que se oriente y se alerte, porque es importante que los niños aprendan cómo puede ser una persona traficada. Es muy importante en este tiempo, sí, donde hasta la puerta de la escuela y el colegio hay personas captando, receptores de mal. Es terrible. Patricia, entonces podemos decir, y le damos gloria a Dios, que ustedes, o sea, tu esposo, tú, el equipo que ustedes tienen de fílmica, están utilizando los audiovisuales para evangelizar, para llevar el mensaje del Señor, para llevar esperanza. Sí, amén. El Señor le dio esa visión a mi esposo cuando lo convirtió. El día que de su conversión fue por medio de una película. Y entonces el Señor puso un fuego en su corazón de decir: ahora tú vas a ser instrumento mío y vas a preparar audiovisuales que lleguen a todos los confines de la tierra, porque hay muchísimos sitios que la gente no le predican, que no hay una iglesia, que no hay una familia que tenga conocimiento de Cristo, pero todo el mundo tiene una pantalla, aunque sea de celular. Así que eso, para nosotros, el propósito fundamental es hacer películas que lleven el mensaje de Dios a todas partes del mundo. ¿Puedes repetir en qué cines estará exhibiéndose? Sí, el Señor abrió Caribbean Cinemas, la distribuidora, pero va a estar en todas las salas del cine del país, inclusive Palacio del Cine. Gloria a Dios. Creo que Dios quiere que esta nación conozca. Amén. Que es una de las cosas que nos están dañando, justamente esa área. Damos gracias a Dios, Patricia, por el aceptar que tuviéramos este encuentro. Amén. Porque es necesario decir, es necesario proclamar que nuestros niños están sufriendo, nuestros adolescentes están sufriendo, mujeres que ya están dentro ahí, u hombres, están sufriendo por este flagelo. Es necesario decirlo. Amén. No podemos ser indiferentes. ¿Quieres decir algo para que se quede como consejo? Sí. La verdad, yo deseo que las personas vayan a ver la película. Es verdad que es un tema que es incómodo, es un tema que no es atractivo, pero realmente la película es inspiradora y todo el mundo debería verla para que ellos puedan ver que sí se puede en Cristo, todo se puede. Y que es el deseo de Dios, como te dijo, yo quiero que las personas sepan que yo los amo, yo quiero restaurar esas vidas. Amén. Así que de mi parte también felicitarte a ti y a tu esposo por ser obedientes. Amén. Y me maravillo ver cómo Dios lo ha respaldado, porque todo ese testimonio que cuenta de cómo esto fue posible, fue porque era la voluntad de Dios y ustedes fueron diligentes y obedientes. Así es. Amén. Así es. Bueno, pues muchas gracias, Patricia, una vez más, y nuestra gratitud se extiende al ingeniero Segarra. Amén. Para que él siga siendo estimulado por Dios y pueda seguir los dos invirtiendo sus vidas para Jesucristo. A ustedes que han estado mirando este programa, les pedimos, les rogamos que asistan a estas funciones, porque es necesario que nos empapemos como protección, conocer para proteger. Nuestros niños necesitan, nuestros jóvenes necesitan ser protegidos. Dios los bendiga.